Una larga trayectoria en el Poder Judicial de la provincia, secretaria de un juzgado de menores, jueza, camarista, finalmente defensora en el sistema penal. Jacquelina Balangione, estás ahora postulándote para un cargo legislativo. Un salto grande. Sí, un salto algo distinto. ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, también quiero agregar que yo también tuve 15 años un estudio jurídico previamente, o sea, no solo me desenvolví en el Poder Judicial, sino también en el ámbito privado. Y también estuve en 2 oportunidades, fui asesora de 2 ministros en el Poder Ejecutivo Provincial, fui asesora en la Convención Constituyente del año 94 y también en el Congreso Nacional por un corto periodo, pero que fue una experiencia muy rica para mí, porque participé de varias comisiones que siempre tienen que ver con los ideales que yo tengo, con una vocación siempre orientada hacia la cuestión social. Bueno, y ahora el salto sí, porque yo ya hace casi 20 años que estaba en el Poder Judicial, totalmente alejada de la política partidaria. Y bueno, y no lo tenía pensado, pero fui convidada a participar con un grupo con el que coincido en las ideas. Y bueno, y acá estoy ahora. ¿Te sentís kirchnerista? Mira, yo como te decía, no vengo de una política partidaria ni de una militancia, pero sí me identifico con el modelo de Cristina y de Néstor, porque ellos, para mí, a mi modo de ver, que siempre pongo el acento en las cuestiones sociales, sin descuidar la cuestión productiva, porque como te digo, yo trabajé en el ámbito privado, aparte también vinculada a empresas familiares, mi origen es gente de campo, productores agropecuarios. ¿De Santa Fe? De Pilar, departamento de Las Colonias. Pero a mí lo que me preocupa es la desigualdad. Entonces, digamos, a mí el modelo de Néstor y Cristina me parece que es un modelo que cumplieron con la gente, de la forma en que también lo hicieron Perón y Evita. Yo lo veo de esa forma. Tengo esa mirada. No, como te digo, no provengo de la militancia, siempre he votado, he tenido mis ideales, por supuesto, y la invitación que tuve de este grupo me gustó, más que por sentir una identificación plena con este grupo político, sino que me gustó que la propuesta es en una lista heterogénea, en donde todos provenimos de distintos sectores, gente joven, yo soy de las más viejas, las más grandes, no viejas. Bueno, también está Alejandra Rodenas, que me parece que es una persona que es digna de ser acompañada, encabezando la lista de diputados. Alejandra también proviene del Poder Judicial, aunque hace 10 años ya que está en política. Y bueno, aquí estoy, yo me siento muy cómoda. Estoy recorriendo barrios, pero no en una recorrida de caminata de barrio sin sentido, sino que estamos yendo a instituciones intermedias como instituciones escolares, vecinales, barrios, clubes deportivos sociales, porque me parece que el más grave problema que tiene el Estado, tanto nacional como santafesino, es que tenemos mucha riqueza, pero hay mucha desigualdad y hay mucho problema social, que el problema de la inseguridad es una consecuencia de la problemática social y una de las claves es sacar a los chicos de la calle, desde chico orientarlos a actividades que sean disciplinadas, como por ejemplo la práctica de un deporte, la contención en un club. Me parece que, bueno, por supuesto, la escolarización. Yo lo que vi mucho durante mi trabajo, mi gestión como defensora general, es que, por ejemplo, de la población penitenciaria, me refiero a los presos, el 50% no tienen hecha la escuela primaria y casi el 100% pertenecen a los barrios más humildes. ¿Y el 70%, dijiste alguna vez, son sí, varones y jóvenes? Varones, jóvenes, primarios, es decir, que es la primera vez que están presos y por delitos menores. Y un gran número de ellos, un gran porcentaje de ellos, comprometidos con un consumo problemático de estupefacientes. ¿Y qué podés hacer como legisladora para que, antes de que se llegue a una instancia penal, podamos tener los santafesinos algún tipo de política para encauzar este problema hacia algún tipo de solución? Bueno, eso, digamos, a mí me parece que el Estado tiene que llegar a los barrios más humildes y a la problemática social antes que el derecho penal, que no es lo que está ocurriendo, porque todos estos pibes, muchas veces, el primer contacto con el Estado que tienen es la cárcel, o sea, el sistema penal, o un hospital en algunos casos, ¿no es cierto?
No hay escuela, no hay vacunación, no hay odontología, no hay un montón de cosas. Desde la legislatura yo tengo una premisa que la he elaborado a lo largo de toda mi trayectoria. Creo que tenemos muchas leyes. Yo creo que el trabajo de los legisladores no es producir leyes como una maquinita, sacar leyes, sino que el trabajo de la política es el debate entre todos los sectores y poder sacar consensos, por supuesto. Si hay que legislar, hacerlo, pero mi idea es más constitución, menos leyes. Tenemos que ver cómo se entrecruzan las leyes que tenemos, ver si hay lagunas legislativas, si hay algunos aspectos que no están legislados o no regulados, y también ver si hay leyes que se superponen. Porque yo lo que he visto a lo largo de todo mi trayecto, sobre todo en el Poder Judicial, es a la ciudadanía, y no solamente a la que pertenece a los sectores más vulnerables de la población, que no solamente la vulnerabilidad viene por la pobreza, sino que por muchos otros tipos de situaciones, que la pobreza es un poco la madre o el núcleo central y se atraviesan otro tipo de vulnerabilidades, sino toda la sociedad. La gente que de clase media también, es que cuando tenés un problema medio como que no sabes a dónde ir. El ciudadano da muchas vueltas y el Estado tiene muchos recursos, pero que no están coordinados, que no están articulados entre los distintos actores, entre los distintos poderes y entre los distintos actores y la sociedad civil. Porque la sociedad civil hace un trabajo muy importante. Y lo que yo veo, sobre todo en los barrios más humildes, que el trabajo de los merenderos, de lo que surge de la solidaridad, que está de alguna manera subrogando las obligaciones del Estado, es lo que está manteniendo a veces la comida. ¿Está agotado el sistema asistencial? Está agotado el sistema asistencial, pero creo que no es porque no haya recursos. Yo estuve en lo que antes se llamaba promoción comunitaria, que ahora es desarrollo social. Yo fui la representante técnica de la provincia de Santa Fe en su momento, para aquellos programas que a lo mejor vos te acordás, Prani, Asoma, que eran para la infancia desnutrida, para la ancianidad también, y que bueno, que se trabaja mucho con las vecinales y demás. El Estado tiene muchas canillas abiertas. A mí lo que me parece que falta articular. Yo por ahí hablo, parece que lo enfoco más desde un punto de vista ejecutivo, pero yo creo que desde el legislativo, que es donde se da la cocina política, donde está el debate, ahí es de donde tienen que surgir las cuestiones. Porque, bueno, yo ahora, por ejemplo, veo esta convocatoria del gobierno a que todos los actores nos reunamos para trabajar y tratar y debatir sobre el tema seguridad. Bueno, eso tiene que surgir de la legislatura. El tema seguridad es una consecuencia de la problemática social. Acá el problema más grave es la problemática social que hay. Entonces creo que desde la legislatura, más allá de algunos proyectos que tengo en mente, cuestiones que no pude sacar en la gestión, como por ejemplo unificar la defensa penal con la defensa civil, para darle mayor acceso al ciudadano de a pie, no al que comete delito, sino al que tiene un problema y que no le dan hoy los medios económicos propios como para poder ir a un abogado, o no sabe qué es lo que tiene que hacer, tener una única boca de entrada, desde un ámbito como es la defensa pública, que es lo que el ciudadano se representa como puerta de acceso a la justicia. Eso no es un invento mío, no es un modo de ver las cosas, eso es así en la organización institucional de los estados. También otra idea que tengo es promover una ley para crear en el ámbito de la Corte una única oficina de violencia doméstica y violencia de género, donde cualquier ciudadano o ciudadana, menor o mayor de edad, que tenga un problema de violencia en su casa, en su ámbito laboral, donde sea, sepa a dónde ir y que desde ahí se haga la derivación correcta y el monitoreo y el seguimiento del caso. Si es judicial, judicial, si no es judicial, a donde sea que haya que tener un recursero de redes, pero desde ese ámbito judicial hacer el monitoreo y el seguimiento de cada caso de violencia que haya. Eso demanda inversión. Tenemos presupuestos estresados, pocos recursos. Hablaste Sí. de riqueza y de productividad, y también de un mecanismo de redistribución para lograr mayor equidad, pero hay mucha gente que está advirtiendo que si no escalamos en la productividad, Totalmente. el sistema de redistribución también está agotado. Totalmente. Y ¿sabes qué, Nacho? Creo que está todo relacionado, porque nosotros no tenemos políticas demográficas.
políticas como para ver cómo se distribuye la población, como hicieron nuestros ancestros cuando el gobernador Crespo, creo que era, y con Aarón Castellanos traían gente de Europa y con contratos le daban un pedazo de tierra para que la trabajen, y esa gente a fuerza de trabajo fue pudiendo comprar campos y demás. Eran, o sea, no digo de replicar ese modelo ahora, que estamos casi 2 siglos después, sino simplemente pensar que tenemos que tener políticas demográficas vinculadas a políticas laborales y que tienen que ver con todo ese sector de gente tan humilde, caída del sistema, que no tiene educación, que no tiene acceso a la salud, y poder traerla dentro de estas políticas a trabajar. Nosotros vivimos en una provincia rica donde hay mucha gente pobre. Aquel era un plan liberal que Sí, promovió el liberal, desarrollo sí, y sí. luego sí un proceso Exacto. histórico de inclusión social. Bueno, en la lista en la que yo estoy, Marcos Clery tiene muchas ideas. Por ejemplo, habla del procrear con los sindicatos para poder cumplir con el sueño de la vivienda, y a través de los sindicatos, porque el otro era medio como individual, el que podía, lograba, tenías que tener un terreno. Bueno, me parece una idea bárbara. Extender el boleto escolar al boleto laboral, para que también dejen de pasar cosas como, por ejemplo, ahora vemos que hay muchos papás o mamás que usan ese boleto escolar del nene, que es para ir a la escuela, porque lo necesitan para ir a laburar. Digamos, yo la verdad creo que hay que apoyar la productividad local, estar cerca del productor local, apoyar las pymes, apoyar los pequeños emprendimientos y también las grandes empresas, por supuesto, porque también el Estado tiene y tiene que tener políticas para apoyar esas grandes empresas que son fuente de mano de obra laboral. Y la educación y el laburo es lo que va a sacar a la gente de la pobreza, pero eso depende de una política. Solo no se va a dar, porque el fuerte sigue siendo fuerte y el débil sigue siendo débil. Entonces tiene que haber una política de coordinación de todos estos elementos para poder tener un Estado más equitativo. Creo que, por ejemplo, los productores agropecuarios. Nosotros acá tenemos cerca los departamentos castellanos, las colonias, que son gente que viene de la productividad agropecuaria y que hoy ve disminuido y muy diluido su posibilidad de trabajo, que vino del esfuerzo de sus abuelos. Porque, a ver, hubo muchas corrientes inmigratorias, pero la del expedicionismo, cuando vinieron Juan de Garay y demás, regalaron tierra a los que venían. Pero después, en 1860 más o menos, vino la primer corriente inmigratoria de italianos, alemanes, suizos, que esa gente se ganó las tierras a fuerza de laburo. Venían y trabajaban desmontando, se compraron un hacha, y así fueron haciendo su familia acá, con mucho dolor, dejando sus tierras, y fueron comprando tierras a fuerza de trabajo. Estas tierras hoy se encuentran divididas entre todos sus hijos y nietos, y las unidades ya no son productivas, porque hoy la pequeña producción no rinde. Entonces hay que alquilarle o venderle a las grandes empresas agropecuarias, y eso a mí me parece que el Estado tiene que verlo. Yo no soy una experta en esto, pero sí estoy dispuesta a estudiar estos casos, a ver, por ejemplo, con el Ministerio de Producción, ver cómo se puede resolver de otra manera, por ejemplo, el tema de la unidad económica, poder hacer loteos más chicos, poder tener otro tipo de emprendimientos que sean redituables y que permitan mantener la idiosincrasia de los departamentos. Creo que la bota nuestra, compuesta por 19 departamentos políticamente divididos, cada departamento, yo los conozco a todos, en todos he trabajado, cada departamento tiene su perfil, tiene su gente, tiene su riqueza, su pobreza, y hay que tener una política que tenga en cuenta toda esta cuestión. Y la legislatura me parece que es la cocina de esto. Vuelvo a repetir, no soy amiga de tirar leyes y leyes y leyes, sino de ver cómo cumplimos la Constitución, cómo ponemos al día las leyes más allá del digesto, ver qué es lo que está, cómo entrecruzamos los esfuerzos y buscar consensos políticos con mucho debate. Te postulas para un poder cuyos integrantes tienen a nombre de los fueros poco menos que una inmunidad de proceso, en medio de una interpelación muy fuerte por las filtraciones entre el poder y el narcotráfico. ¿Cómo observas este fenómeno? Bueno, los casos particulares que se dieron, yo creo que fueron muy mal encarados por parte de investigaciones, entre comillas, o acusaciones en el aire, que me parece que se buscó más
un efectismo de tipo político que otra cosa. Esa es mi forma de verlo, quizás todavía teñida por, o muy empapada desde un rol de defensora, que es un rol que a mí me va, porque siempre fui defensora. Pero yo creo que nosotros tenemos una muy buena Constitución, que hay que leerla muy bien, pero que necesita una actualización cuidadosa, conservadora, si se quiere. No me gusta usar mucho la palabra conservadora, pero que sea cuidadosa, porque es muy buena la Constitución que tenemos y no es tan vieja. Hay que ayornarla. Algunas cuestiones, como por ejemplo el tema del Ministerio Público de la Acusación y la Defensa Pública, ver si tienen que quedar dentro del Poder Judicial o realmente tener una autonomía más fuerte y estar fuera del Poder Judicial, con garantías, por supuesto, para defensores y fiscales. Y también hay que revisar el tema de los fueros. Creo que hay que verlo, pero tiene que surgir de un debate democrático, donde estén representados todos los partidos, donde se escuchen todas las voces, inclusive las de las minorías por supuesto, y bueno, y ver cómo ayornamos esta Constitución a los tiempos que corren. El narcotráfico es un flagelo, es algo absolutamente detestable, reprochable, que no es un único problema, sino que está ligado al lavado de dinero. Tenemos una provincia en donde no hay ni un preso por lavado de dinero, ni uno. Entonces a veces hablamos del tema de los fueros y focalizamos en ver en un legislador en donde me parece que no hay tantas cosas, porque las cosas que se dicen no son de una gravedad como para hacer un escándalo, y sin embargo no estamos focalizando, por ejemplo, en perseguir el lavado de dinero. Se sabe que hay lugares como por ejemplo Rosario, que algunos dicen que es un paraíso, y sin embargo no hay ni una causa por lavado de dinero, no hay un preso por lavado de dinero, hay 10.000 presos en Santa Fe. Cristina Fernández ha calificado a la Corte como mamarracho y ha de alguna manera degradado como rémora monárquica a la división de poderes en lo que respecta particularmente al Poder Judicial. Bueno, no sé si querés seguir preguntando el tema. Sí, era un pie, digamos, para que me des tu opinión respecto de quién es el referente del sector político por el cual te estás postulando. Sí, porque aparte la lista que apoya a Cristina es esta, es la de Marcos Clery, claramente. Yo tengo una mirada que no es desde el problema que manifiesta Cristina con este tema, sino desde siempre. Hay una gran diferencia entre la justicia federal y la justicia provincial. La justicia provincial, las justicias provinciales de las 23 provincias y la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la justicia ordinaria, la justicia para los problemas del ciudadano de a pie. El 85% o el 90% de las causas judiciales en el país pasan por las justicias provinciales. La justicia federal es una justicia de excepción. Por eso yo estoy en contra de provincializar el narcomenudeo, porque creo que todo el tema del narcotráfico, que es una actividad compleja, es justicia extraordinaria, es justicia federal. No se puede traer una parte a la provincia. Y dentro de esa justicia federal está Comodoro Pi, que es la justicia vinculada a la problemática política nacional. ¿Y a los servicios de inteligencia? Y bueno, también todas esas cuestiones que ya son un problema de otro nivel, no es el problema que nosotros tenemos acá en la provincia de Santa Fe. Si bien acá hubo una cuestión también que tuvo que ver con alguna sospecha de carpetas o de espionaje y demás, no estoy al tanto bien de cómo está esa causa, si siguió, si se archivó, la verdad que no lo sé, pero digamos, son situaciones diferentes. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una justicia excelente. A veces tiene mala prensa la justicia. La gente se queja, pero la gente recurre a la justicia todo el tiempo. Estoy obligado a decirte que sos la esposa de un ministro de la Corte y además que venís vos como camarista y como defensora de un sistema provincial. Yo estoy casada con Rafael Gutiérrez. Con Rafael Gutiérrez mi relación empezó cuando yo ya había ingresado a la justicia. Toda mi carrera la hice por concurso. En todos los concursos salí primera, pero no por nada más que por haber estudiado y haberme esmerado y haber tenido un montón de objetivos, de puntajes objetivos que están reflejados en los papeles. Ser la esposa de Rafa a mí me trajo solamente problemas y críticas
absolutamente infundadas. He recibido pedidos de disculpas públicos del diputado Busato, del diputado del Frade, que en su momento me votaron en contra por ser la esposa del doctor Gutiérrez, y sin embargo después se retractaron y me felicitaron como defensora, y bueno, y del Frade fue mi fan número 1 a partir de los 15 días que yo era defensora, pero bueno, eso es aparte. A mí me da mucho orgullo ser la esposa de Rafa, porque Rafael Gutiérrez es un ministro muy transparente, es una persona absolutamente recta, y además es una persona reconocida en el Poder Judicial, en el plano judicial a nivel provincial, nacional e internacional. Es un líder de la justicia argentina, muy respetado, muy reconocido. Fue 3 veces presidente de la Junta Federal de Cortes, fue presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, hizo toda su carrera judicial, él empezó como secretario en Vera. Así que nosotros somos, digamos, como familia, personas que no tenemos absolutamente nada que esconder. Yo al lado de Rafa aprendí muchísimo, y creo que él conmigo también, porque nos peleamos muchísimo. Uno deja la vida en esto, nosotros peleamos cuando comemos, tenemos distintos puntos de vista en muchas cosas. Él a mí me dice defensora, bueno, yo a él le digo otras cosas, pero entre los dos por ahí sacamos muchas cosas en limpio, y creo que los dos crecimos mutuamente, quizás más yo que él, por supuesto. Pero bueno, siempre lo digo, y esto, yo he tenido también un recorrido a nivel federal, porque siempre me vinculé con el tema de la capacitación judicial, y fui una de las fundadoras de, primero fue una red y después se convirtió en un instituto de capacitación judicial de todas las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con ellos hemos hecho, que coordiné yo, por ejemplo, una capacitación para todo el país cuando se dio, por ejemplo, la reforma del Código Civil nuevo, ¿no? Y siempre rescatamos esto, la diferencia entre las justicias provinciales y la justicia federal, y la distancia con lo que es Comodoro Pi, y la problemática que tiene Comodoro Pi, que está directamente relacionada a la Corte. Para nosotros la Corte Nacional es el último eslabón a agotar en el ámbito nacional. Cuando vos tenés una causa, el último recurso es el de inconstitucionalidad ante la Corte Nacional. Pero otra vinculación nosotros no tenemos, porque aparte en el sistema argentino ni siquiera es obligatorio aplicar los fallos de la Corte. Y con la Corte Suprema ahora, ¿cuál es la visión? Digamos, está claro la distancia respecto de Comodoro Pi. La distancia que hay también entre la justicia provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, como te digo, la relación que, digamos, el punto de contacto entre la justicia provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación es mínimo, es los recursos que llegan por inconstitucionalidad. Cuando se agota la vía provincial, podés ir a la vía nacional. Y cuando hay derechos humanos de por medio, te podés ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es así, es mínimo el contacto. Pero mi mirada sobre la Corte Nacional, me parece que se necesita urgente completar eso. Me parece, digamos, estoy realmente asombrada de lo que leo en las noticias. No tengo otra, me informo por los medios de lo que pasa con el tema de la obra social. Realmente yo no salgo de mi asombro en las cuestiones que han salido a la luz. Todavía no hay una resolución, pero he escuchado declaraciones de lo que ha pasado. Aparte yo me contacto mucho porque estoy en una academia para capacitar jueces, que soy directora académica de una academia nacional e internacional para capacitación de jueces, y me vinculo, charlo con jueces de todo el país y todos comentamos esto. Realmente no se puede creer lo que está pasando, y creo que hace falta mujeres en la Corte Nacional. Una última pregunta, me imagino que has tenido que romper varios techos de cristal en tu carrera. ¿Crees que en el poder político, en la legislatura específicamente, todavía ese techo existe o ya hay algún tipo de perforación? Bueno, la ley de paridad, que es una acción positiva, una acción afirmativa del Estado, como mandan las convenciones, especialmente la CEDAW, que está dentro de la Constitución Nacional, ha colaborado mucho, pero yo creo que todavía falta. Porque ¿Qué le aporta una mujer al poder? Ser mujer no significa tener perspectiva de género. ¿Qué le aporta una mujer a la administración del poder? Lo mismo que le aportan los varones, y más, porque, digamos, acá no se trata de que somos distintos, que la mujer le va a aportar una mirada más amorosa que la de un varón. No, a lo mejor una mujer es más fuerte y un varón es amoroso. Acá lo que se trata con esto es de
llegar a una igualdad estructural, que todos tengamos las mismas posibilidades, todos y todas. Una vez que todas y todos estemos en el mismo pie de igualdad en cuanto a las posibilidades, este tipo de acciones van a ir desapareciendo con el tiempo. El cupo o la paridad son acciones que yo las veo muy buenas, que además son obligación legal, pero que tienen que permanecer un tiempo. Y además yo tengo una cuestión, un concepto ya, un criterio armado con el tema de la paridad. Yo creo que en cuerpos colegiados y numerosos, como es por ejemplo la Cámara de Diputados, que son 50, tiene que haber paridad, tiene que haber mitad y mitad. En un tiempo histórico corto, hasta que haya igualdad estructural, eso está. En otro tipo de situaciones, como por ejemplo jueces, a mí me parece que la paridad tiene que estar dada en asegurarle a los que se postulan que haya perspectiva de género. Es decir, que el jurado tenga perspectiva de género, sepa preguntar con perspectiva de género y sepa evaluar la perspectiva de género. Y que después haya un orden de mérito. Varones, mujeres, y que le toque el que sale primero, segundo, tercero. No me parece que para cubrir un cargo de jueza o de juez esté el primero y después se ponga la número 14 porque es mujer. No lo veo así, porque ahí hay que evaluar un conocimiento técnico, porque vos al juez le pones en la mano la decisión sobre la vida de las personas. Entonces ahí tienen que ser los que más saben, los que más se acercan a la posibilidad de poder aplicar las leyes a los casos concretos y acercarse a la justicia. Pero tiene que ser el jurado con perspectiva de género, saber evaluarlo, porque ser varón o ser mujer no garantiza perspectiva de género. Jacqueline Ana Barangione, muchas gracias. No, gracias a vos, Nacho, por la entrevista. Gracias.